Martes 26 de julio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por las portadas, por el kiosco, por las portadas periódicos que se publica en la provincia de Córdoba, Diario de Córdoba, El Día, ABC y también, como siempre, la prensa digital. Y como cada martes nos acompaña en este paseo Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Director, como saben, del diario El Día de Córdoba. Hoy las portadas, lo veremos en este primer vistazo, pues se dedican prácticamente en su 100%, o 80%, al nuevo gobierno que ayer se presentó de la Junta de Andalucía. El diario Córdoba, con fotos para las 12 personas y el presidente, un gobierno de figuras clave del PP de Andalucía y de independientes. Una foto pequeñita para el derribo de la Butipán, de la primera del Brillante, como lo recordamos los más antiguos. El diario ABC también, muy parecido, la portada, la foto de las 13 caras nuevas, dice, pero no son todas caras nuevas, evidentemente. Caras de la nueva cúpula, dice, de la Junta. Juanma Moreno renueva el gobierno del cambio. Hay solamente 4 personas que permanecen del anterior gobierno a este. 4 mujeres, por cierto, son las únicas 4 personas que se quedan, son 4 mujeres y el presidente, y Juanma Moreno, el resto son incorporaciones. El diario El Día también, lógicamente, habla de este asunto. Moreno hace una renovación profunda, pero marca líneas de continuidad política. Y también en las 12 caras de los 12 consejeros, o sea, 13 consejeros y el presidente de la Junta de Andalucía. Ahora hablamos del número. No que sean 13, que me da igual, sino que haya aumentado de 11 a 13. Ese es el planteamiento con el que los periódicos abren, y algún asuntillo más que iremos viendo por ahí, una foto del alcalde en El Día y alguna referencia más. Bueno, antes, Juan, si te parece, si me dejas, antes de empezar con la actualidad, un pequeño noticia que afecta a esta empresa. Hemos detectado un fraude telefónico, un phishing que le llaman, una suplantación de identidad. Algunos de nuestros clientes han recibido llamadas de un presunto trabajador de esta empresa que les advierte de unos cobros que se iban a producir en su contrato, obligatoriamente, y luego a continuación otra nueva llamada pues le hace una oferta de otra empresa. Esta práctica es bastante habitual, se detectó en la banca también, y bueno, está lógicamente en investigación judicial, etcétera, etcétera. Nuestro consejo, que por supuesto no aporten datos en ningún caso personales, mucho menos su cuenta bancaria cuando les hacen esas ofertas, y que si necesitan información sobre el servicio de PTV, pues acudan, como es habitual, a su comercial de confianza, a su técnico, o llamen a esta compañía donde la atenderán, como siempre, la atenderemos personalmente. Bueno, un asunto, como digo, al margen. Ahora vamos con el tema de la actualidad. Ayer le conocimos, Juan, el asunto este del nuevo gobierno. Se hizo esperar el propio Juanma Moreno, que nos tuvo hora y media prácticamente colgado de la página web de la Junta, esperando que se anunciara lo que se anunció. Decía yo, 4 personas que se quedan, 9 incorporaciones, bastantes independientes, sorpresa alguna. Yo no sé cuál es dice el diario del Día, que es una renovación profunda, pero con continuidad política. Yo he visto tener mucha mano del partido en este. O sea, Juanma Moreno como presidente del Partido Andaluz. Sí, yo creo que sí. Y respecto al retraso, antes de que se nos pase, el propio presidente dijo que hasta última hora había estado negociando con otras personas y que había algunas propuestas o algunos nombres que tenía encima de la mesa que le habían dicho que no, por una cuestión simplemente de incompatibilidad en algunos casos, y en otros, pues, en fin, no lo dijo claramente, pero todos lo sabemos, ¿no? Y es que determinadas personalidades que están en el ámbito de la empresa, que puede ser un caramelo muy apetitoso ser consejero, la verdad es que la remuneración como consejero tampoco no se puede competir con determinados puestos en la empresa privada, ¿no? Y dicho esto, hombre, yo veo primero me ha sorprendido el número de independientes, es verdad que es alto para lo que puede ser un gobierno, y luego si tiene las personas que hay, si tienen mucho peso político, ¿no? Yo creo que ha querido un poco equilibrar y dejar claro que al mando del partido está Juanma Moreno, que esto de las corrientes que ha habido en épocas anteriores, sobre todo cuando se está en la oposición, que es cuando suelen salir las corrientes críticas dentro de los partidos, pues prácticamente lo deja todo atado y bien atado. Y en este caso la presencia, por ejemplo, de José Antonio Nieto, cordobés además, que fue alcalde de Córdoba y que, en fin, fue una de las personas que se postuló en su día
pues para un posible relevo de Juanma Moreno, pues bueno, yo creo que todo eso queda un poco apaciguado al meterlos en el gobierno, ¿no? E insisto, yo creo que el perfil político es alto, más allá de que llame la atención esa presencia de independientes, pero sí tiene un tono político muy alto. Si vemos la trayectoria de algunos de los consejeros, tienen una experiencia bastante dilatada, ¿no? Desde el propio Antonio Sanz, ¿no? que ha sido el hombre en la sombra durante estos últimos 4 años, y aunque no tiene el rango de vicepresidente, pero sí el concejal de presidencia, ¿no? Vemos la propia Marifran Carazo, Patricia del Pozo, Loles López, que es la secretaria general del partido. En fin, yo creo que sí tiene un peso político importante, más las aportaciones de estas personas independientes que ha querido sumar Juanma Moreno al gobierno, ¿no? Hay 7 mujeres y 6 hombres, es un gobierno paritario, incluso con más mujeres que hombres, algo que bueno, debería normalizarse ya y no tener que hacer referencia cada vez que ocurre. Y decía yo 4 mujeres que repiten, de los 13 consejeros, 11 había antes, ahora hay 13, solo repiten 4. Son Marifran Carazo, Patricia del Pozo, Carmen Crespo y Rocío Blanco. Rocío Blanco, que iba a propuesta de Ciudadanos, aunque es independiente, y ahora entra a formar parte de la parte del PP, porque es la única parte que existe. Es decir, que parece como que el presidente de la Junta ha querido premiar su aportación técnica más que política, que también, como tú señalabas antes, hay varios gestores que han estado en empresas privadas, en una cervecera en unos casos, en turismo la otra. La intención de trasladar la empresa privada a la política, que lo económico puede no ser rentable, pero que a lo mejor sí que interesa con otra perspectiva. Me refiero a la gestión. El presidente hizo mucha relevancia, mucha incidencia ayer en gestión, que no quiere políticos, a pesar de la carga que decía Juan, sino gestores. Incluso los políticos, casi todos ellos, vemos al alcalde de Córdoba, al exalcalde de Córdoba, exalcalde de Almería. El caso de Loles López también fue exalcaldesa en su día. Gestión sobre todo. Sí, yo creo que sí, que se busca ese perfil. De todas maneras, no es algo anómalo que hayamos visto en otros gobiernos, perdón, sobre todo a nivel nacional, porque incluso en los primeros gobiernos democráticos, en algunas etapas también de Felipe González, si nos retrotraemos, siempre se ha buscado también a alguien de fuera, incluso donde no haya una afinidad política clara, pero bueno, que se vea también que hay ese contacto con la sociedad civil, con la gestión, con la empresa, en fin, o con determinados sectores sociales o económicos. Yo creo que forma parte de la normalidad, y luego dentro de los consejeros coincido contigo en que la mayoría tienen capacidad de gestión y vienen de gestionar, y sobre todo al final las administraciones más complicadas que suelen ser los ayuntamientos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del cordobés José Antonio Nieto, pues podemos añadir otras cuestiones. Fue secretario de Estado de Seguridad, en fin, le tocó lidiar con el famoso referéndum de autodeterminación del 1 de octubre en Cataluña, en fin, yo creo que todos tienen una trayectoria que es importante. El propio Antonio Sanz, más allá de estos 4 años, fue delegado del gobierno de Rajoy en Andalucía. En fin, yo creo que la mayoría, no hay ninguna apuesta de alguien que no tenga una trayectoria previa de haber sido, sobre todo alcalde, porque incluso Carmen Crespo también fue alcaldesa en Almería, en su pueblo, en Adra puede ser. Fue un pueblo, no recuerdo cuál, fue un pueblo de Almería. O sea que todos tienen esa gestión con lo local y esa cercanía, ¿no? Y luego otros perfiles, pues bueno, de determinadas instituciones, en el caso de Córdoba, el rector saliente, José Carlos Gómez Villamando, pues bueno, yo creo que también es un hombre que ha demostrado su capacidad de gestión e incluso de liderazgo en los últimos años, ¿no? No es fácil ser el rector de rectores, ¿no? Que fue él como presidente de la CRUE, y yo creo que eso también es un valor que ha tenido Juanma Moreno. Y aparte de que no engañamos a nadie, porque en los distintos inicios del curso universitario lo hemos visto, que siempre ha habido cierta afinidad y buena relación personal, y se notaba en los actos entre el presidente Moreno y
y el que era rector de la Universidad de Córdoba, ¿no? No ha sido una sorpresa el nombramiento de Villamando, que bueno, se venía barruntando hacía semanas, prácticamente desde que abandonó su responsabilidad, porque se fue porque no podía seguir siendo rector. No es que se fuera para ser consejero, pero ya se empezó a hablar de la incorporación de Villamando. Rocío Blanco tampoco es novedad. Rocío Blanco es cordobesa, pero realmente es más malagueña que cordobesa. En Málaga la considera malagueña, porque vive en Málaga, trabaja en Málaga. Allí creo que es la jefa de inspección de la Seguridad Social o de trabajo, no sé dónde anda, pero sí que ella vive allí hace muchísimo tiempo y ella allí la consideran consejera malagueña. Y digo, la única sorpresa, ya ha hablado antes Juan de eso, ha sido la presencia de Nieto, porque bueno, no aparece ninguna quiniela. El resto, con más o menos probabilidad, pero estaban todas las quinielas. Nieto, desde aquel 2014, la que hubo ese pulso entre los partidarios de Cospedal, con Nieto a la cabeza, partidarios de Soraya, con Moreno a la cabeza, y hasta que Rajoy inclinó la balanza hacia uno u otro, aquello separó muchísimo a Nieto y había quedado en desgracia, entre comillas, había ido un poco cogiendo una migaja que le quedaba, pero recuerden que las elecciones últimas le ofrecieron ir al 7 de la lista. Dijo que él no iba en ese puesto por dignidad personal, aunque no lo dijo públicamente, pero sí que lo dijo en petit comité, y ahora ha tenido un premio que creo que no se esperaba a nadie. Bueno, vamos a ver, la trayectoria de José Antonio Nieto son 3 décadas lo que lleva ya participando en política desde que empezó como concejal en Guadalcácer. Yo creo que ha habido muchas luces y también muchas sombras, ¿no? Tal vez demasiadas porque es un político, pero yo creo que se ha sabido defender, ¿no? Después de la crisis de 2014, donde en fin todo el mundo daba ya un poco casi por amortizada la figura de José Antonio Nieto, también hay que valorarle que su labor como portavoz del PP en esta última legislatura ha sido bastante brillante, ¿no? Sí. Y así coinciden todos los cronistas. Sabemos que es un hombre que tiene una buena oratoria, que sabe responder, que sabe fajarse en los debates, y yo creo que también se ha premiado ese trabajo que no ha sido fácil en esta legislatura que ha terminado, ¿no? Con un gobierno de 2 partidos y que además estaban en minoría dentro en el Parlamento. Entonces yo creo que ha tenido esa capacidad de también gestionar, de sujetar, entre comillas, a Vox también en determinadas demandas, y se ha querido premiar eso. Primero premiar el trabajo y luego cerrar también cualquier especulación, que es lo que te decía antes, de una crisis o de que siga habiendo determinadas corrientes dentro del partido, ¿no? Sí. Y en el caso de Córdoba, de las listas, pues bueno, yo creo que no sé si acertó o no al no querer o al renunciar y en la lista. De todas maneras, él fue el coordinador de campaña y él es consciente de que tal y como se organizan hoy día una candidatura electoral, pues el sitio que le correspondía era el 7, no había otra opción por el perfil de las personas y de cómo se elaboran esas listas. Así que no sé si acertó o no, pero no tenía otra opción, otro puesto de salida más que coger, que el número 7. El 7 entró, por cierto. Exactamente, que el número 7, que al final creo que Aurelio Fernández de Lucena entró en el Parlamento. Y ya una última referencia, en la consejería, la consejera de Salud, que era la viceconsejera anterior, que se llama Catalina García. Lo primero que ha hecho el presidente de la Junta es quitarle el nombre, ya no es Salud y Familia, sino Salud y Consumo, porque aquello fue un guiño a Vox, fue un adornito a la consejería, porque realmente yo no sé qué hubo de familia en esa consejería de Jesús Aguirre. Habrá que aprenderse el sonsonete de considerar Salud y Consumo y no de Salud y Familia. Creo que los guiños a Vox van a ir desapareciendo en esta legislatura. Sí, yo creo que sí, porque entre otras cosas el presidente tiene la obligación de ello. Si se hace una lectura y conforme vayan pasando los meses se puede ampliar, ¿no?, el dossier que podamos hacer de lectura del resultado de las elecciones. También fue un voto de castigo a Vox por parte de muchos electores, ¿no? Entonces determinados guiños seguramente hay que eliminarlos, ¿no? En el caso de Salud y Familia es verdad que fue una exigencia más de nomenclator estética que otra cuestión, cuando sanidad, el peso fuerte es la gestión de la salud pública en Andalucía y de consumo, que siempre han estado muy ligadas, ¿no?
En cuanto a familias, pues bueno, yo creo que vuelve a lo que tiene algo más de lógica, ¿no? Que es a esa Consejería de Igualdad, Servicios Sociales y demás, ¿no? Que es donde se puede atender desde luego de una manera, yo creo que más amplia, a lo que son las demandas de la familia. Pero bueno, es un gesto que está ahí. Seguramente al presidente tampoco le gustaría, no sé cómo encajó el hecho de que Vox se abstuviera en su investidura, ¿no? Bueno, fue un gesto ahí que seguramente el propio Partido Popular no se esperaba, pero que al final, pues bueno, han sabido o han querido pasar casi de soslayo por ello. Bueno, pues iremos viendo porque la estructura ha cambiado. La Junta de Andalucía, por ejemplo, el deporte ya no está con educación, está con cultura ahora. La universidad tiene su propia consejería, economía y hacienda van juntas, es decir, que hay unos cambios que iremos poco a poco incorporando porque nos va a costar algún tiempo. Vamos a cambiar de asunto porque se nos va el tiempo. Hablando de la Junta de Andalucía, hoy hemos conocido, no está publicado todavía, ya los digitales, la confirmación de la sentencia de los ERE. El Supremo ha confirmado prácticamente la sentencia de los ERE, prácticamente todos los casos, todas las condenas que se habían impuesto, algunas, pero las más importantes se mantienen, de manera que, según esa sentencia, según por ejemplo el diario El Día, el Supremo envía a prisión a Griñán y a otros 8 exaltos cargos. Bueno, tampoco sorprende porque se ha ido filtrando parte del fallo, es un adelanto del fallo, el fallo no es público, pero es un anticipo y en ese anticipo pues Griñán y otros 8 exaltos cargos tendría que cumplir condena de prisión entre 6 y 8 años de prisión. Sí, la verdad es que por muy esperada que fuera la sentencia, no ha sorprendido, ¿no? Nos tendrán que explicar y tendremos que ver con detalle el fallo cuando se vaya haciendo en los próximos días, porque como bien has dicho es un adelanto de la sentencia. Bueno, no se trata, sin duda no es ninguna buena noticia ni para Andalucía ni para ninguna comunidad autónoma, ¿no? Y yo creo que lo que nos debería de hacer reflexionar una sentencia de este calado y de esta importancia es que estamos hablando de hechos de hace más de 11 años, que llevan en investigación prácticamente una década. E independientemente de que las personas hayan sido absueltas o no, no sé si ese calvario judicial de 11 años esperar una sentencia es demasiado importante y para hacernos reflexionar de que la justicia tiene que empezar a funcionar de otra manera, ¿no? Cuando vemos con qué cierta alegría se habla aquí de ahora renovamos o no renovamos el Poder Judicial y demás, pues en fin, yo creo que cuando llega un caso de estos es cuando deberíamos de ver que necesitamos una justicia muchísimo más ágil, sobre todo por estas personas, tanto el que esté condenado como el que esté suelto, ¿no? Sí. Y luego, pues para la imagen de Andalucía, pues bueno, tampoco es que sea la mejor el hecho de que un expresidente, pues por parte del Supremo en fin, se le condene a ingresar en prisión, que veremos a ver cómo se resuelve en el caso de José Antonio Griñán. Sí, junto a Griñán fueron condenados por la Audiencia de Sevilla. Griñán, el consejero Antonio Fernández, el ex consejero Viera, la ex consejera Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, algunos exdirectores generales, ex viceconsejeros, también están ahí. Por el delito de malversación de caudales públicos, por el delito de prevaricación, eran los dos delitos más fundamentales de los que se juzgaron, se fueron condenados. Pues está Manuel Chávez, por ejemplo, que tiene una inhabilitación especial de 9 años, Gaspar Zarría o Magdalena Álvarez, que no acarrean prisión, penas privativas de libertad, pero sí inhabilitación especial para el desempeño de cargos públicos. Aquí se agota la vía judicial, ya no caben recursos, ya no cabe nada. Bueno, Griñán ya anda por encima de los 70 años, ahora no sabemos si ingresará o no en prisión. Yo personalmente coincido con Juan, es que no es la foto que nadie desearía ver a un presidente de la Junta de Andalucía. Que además, en este tipo de delitos, yo no voy a disculpar nada, ni voy a justificar la acción. Si fue un delito hay que pagar por ello, pero no son delitos de enriquecimiento personal, sino no son personas que se lleven el dinero a su casa. Una malversación de fondo público habitualmente es que te lo lleves para ti. En este caso fue un uso muy indebido, según dice la sentencia, de dinero público, 600 y pico millones de euros, que se destinaron a ayudas a sociolaborales y a empresas, que fueron mal repartidas probablemente, pero no es el típico chorizo, por entendernos, que le pillan como si era aquel hombre que falleció, Guerrero, creo que era, sí. Fue el máximo imputado, que se murió, con lo cual no va a responder de ninguna de las maneras, pero en el caso de Griñán o Martínez Aguayo o Viera, no se le encontró enriquecimiento personal.
No, lo que hay es que ha habido una ausencia de velar por el buen destino, la buena gestión del dinero público, ¿no? Coincido contigo que tal vez el castigo pueda ser excesivo, pero bueno, también quienes están en la gestión de la cosa pública tienen que ser conscientes de que no vale solo con ser buen gestor y con otras cosas, sino que también tiene uno que velar por determinados cargos intermedios y demás, que se va, que en otras épocas pues, han actuado con cierta impunidad, y al final el que paga es el responsable, el máximo responsable de la consejería. Recordemos que en lo público todo está muy jerarquizado, entonces la responsabilidad puede estar abajo, pero o la culpabilidad puede estar abajo, pero hay una responsabilidad hacia arriba, ¿no? Yo coincido contigo que tal vez para los hechos que se han juzgado y cómo se ha hecho puede parecer excesiva, pues que un presidente tenga que ir a la cárcel por este tipo de delitos, pero al final es lo que dice el Código Penal, ¿no? Que cuando no se vela por una buena gestión del dinero público, pues se pueden acarrear estas penas, ¿no? En la etapa en la que Griñán se le imputan y ahora se le condena por estos delitos, era consejero, creo, no por etapa de presidente, sino como etapa de consejero. Exactamente, él era consejero. Aunque se le habla de expresidente Griñán, pero que el condenado es el ex consejero Griñán. El presidente Griñán, en principio, no fue investigado por esta causa. Como digo, no cabe recurso. Supongo yo que ahora la defensa plantearán un tipo de indulto o algo, o alegarán cualquier tipo de argumento para evitar el ingreso en prisión, pero ya les digo, la sentencia cuando se haga firme, cuando se haga pública, quiero decir, pues enviará a prisión, en principio sin remisión, a Griñán, a Antonio Fernández, a Viera, a Carmen Martínez Aguayo y a Francisco Vallejo, entre otras personas, estos como antiguos consejeros. Bueno, hoy hemos parado mucho más de la cuenta. Otro asunto que aparece en todas las portadas es el tema del pliego de la cesión del Arcángel, que se tuerce. Hace poco lo vimos a bombo y platillo, se acababa por fin por el problema, pero parece que el pliego lo que ha hecho ha sido enturbiar mucho más la posibilidad de arreglar el tema del Arcángel, porque al grupo para el que va dirigido la cesión nadie lo ha ocultado. Se ha hecho un pliego ad hoc para que se lo llevara Unión Futbolística Cordobesa, como se llame, el Córdoba, y pues no le gusta para nada. Le parece que el pliego no recoge ni mucho lo que ellos pretendían e incluso amenazan con no presentarse al concurso. Bueno, lo de ACO se ha quedado simplemente en A, porque, por ponerle algo de humor. Ya se estaba barruntando los últimos días de que lo poco que había trascendido del pliego, que no le gustaba para nada al club. Y ayer, pues, bueno... al club, perdona, Juan, a la Sociedad Unidad Deportiva, no al club. El club, en principio, es un tema deportivo. Aquí estamos hablando de una empresa que pretende quedarse con la explotación de un estadio. Para que nos entendamos, al Córdoba o esta Unión Deportiva. Entonces, ya sabíamos que estaba el aviso de que si no les gustaba o veían unas condiciones que no las vieran claras, pues que ni siquiera acudirían al concurso. No sé en qué va a quedar esto, supongo que también formará parte del tira y afloja propio entre administraciones, y no sé si habrá cualquier otra entidad deportiva interesada en concursar. Yo, lógicamente, aquí en Córdoba desconozco, pero creo que no hay ninguna con capacidad para desarrollar simplemente la obra de lo que queda de finalizar el estadio, que creo que corrígeme, son 15 millones, ¿no? Entre 13 y 15. De 13 y 15 millones, en fin, yo creo que estamos hablando de un volumen de dinero bastante importante. Y luego que se queda fuera lo que es la parte de explotación de la zona que no es deportiva. Esto es lo que hemos hablado en otras ocasiones de el posible futuro hotel o zona de espacio, de ocio, comercial y tal, que pueda haber en el entorno del Arcángel. Eso iría en otro pliego. En fin, yo no sé cómo se ha negociado entre las partes a nivel interno, pero sí llama la atención que se venda a bombo y platillo la semana pasada, y que cuando se aprueba en Junta de Gobierno local, pues a las pocas horas Unión Cordobesa pues diga que no le gusta el pliego y que ahora mismo no le interesa. Vamos a ver en qué queda. Yo soy un poco escéptico al respecto. Creo que al final optarán, porque no tendría mucho sentido. Si se queda el pliego y no concurre ninguna empresa, la verdad es que el gobierno se lo debería de mirar, a ver qué ha pasado y qué no ha pasado, ¿no? Básicamente, lo explica muy bien hoy Alfonso Alba en Cordópolis. Básicamente, el problema consiste en que el estadio es un sistema general.
Eso, primero, prohíbe su venta, está claro, en su estado general de la ciudad, y prohíbe su venta y además impone unas condiciones muy estrictas a la hora de sucesión. Y luego, además, no se puede, hay que separar lo que es la explotación deportiva de lo que es la explotación comercial. Entonces, los técnicos, ningún técnico del Ayuntamiento va a firmar un pliego en el que a una asociación deportiva se le permita explotar un hotel o a una empresa se le permita gestionar un campo de fútbol, porque son actividades distintas. González Calvo planteó el Ayuntamiento una UTE que hubiese, por un lado, la Unión Deportiva esta suya, la Unión Futbolística Cordobesa, por un lado, y una empresa que explotara el hotel. Pero tampoco ha colado, que esa será la solución. Si hago una UTE, tengo las dos empresas, una se encarga de la explotación del fútbol y otra de la explotación comercial. Digo esto porque, como señala esta información, el problema que tiene ahora este pliego, no puede echarse para atrás el Ayuntamiento ahora, tiene que seguir, sostener lleno en medalla, no puede decir, vale, voy para atrás porque seré muy cantoso. Que ahora, si no se presenta nadie, perfecto, se prepara un nuevo pliego y se ajusta, pero si se presenta alguien, se lo podría llevar. Pero es que ahora el estadio no es el chollo que alguno vio cuando se avanzó los primeros indicios del pliego, cuando se apuntaba a que el que se la quedara tenía que hacer la tribuna, 13 millones de euros, pero podría explotar el hotel, podría explotar un centro comercial, podría explotar, vamos, el Bernabéu. Con lo cual el chollo era total, porque por 13 millones de euros, en 40 años, a la cuenta te sale al año 300.000 euros, que es lo que había que pagar, nada más, y explotar una instalación comercial de una envergadura tremenda. Ahora, sin todo eso, ya las cuentas salen menos, con lo cual difícilmente venga nadie de fuera a pujar por este pliego. Claro, en cualquier caso, nos estamos aferrando a lo que es la actualidad pura y dura del pasado viernes hasta ahora, pero yo creo que esto también hay que mirarlo en su conjunto, en su conjunto histórico, y creo que en este programa lo hemos hecho tú y yo en alguna ocasión. Lo que es la gestión del nuevo Arcángel ha sido, en fin, un despropósito desde su inicio. De hecho, le podemos recordar a los espectadores que hace prácticamente 6 meses no estaban ni abonadas las expropiaciones, ni estaba en el registro, en fin. Esto es un auténtico despropósito y una dejación por parte del Ayuntamiento de Córdoba histórica que no sé cómo se ha podido llegar. Y hoy día, donde los pliegos están sujetos a muchísimo mayor control legal y administrativo que hace, por ejemplo, 15 años, pues esos planteamientos que tú hablas, que son lícitos por parte de una empresa, tal vez no tengan el encaje legal que podría tener hace 10 años. No es que hace 10 años se hiciera mal y ahora bien, yo no hablo de eso. Digo que todo este tipo de condiciones y de cesiones se ha ido modificando y ha ido, con el paso del tiempo, se han ido ajustando a las nuevas normativas, a las nuevas leyes de contratos de público y demás. Seguramente, a lo mejor un servicio general, como puede ser un estadio, hace 20 años, pues no habría ningún problema para descatalogarlo rápidamente y, por ejemplo, ponerlo a la venta. Me lo invento, pero puede ocurrir. Y al final todo lo que viene es arrastrar lodo del pasado de que todo se hizo mal, ¿no? Sí. En cualquier caso, yo creo que aquí finalmente Unión Cordobesa tendrá que entrar a este concurso, y si luego está interesado en la explotación de los otros servicios que llevan añadidos, habrá otro concurso al que también se tendrá que presentar. Ahora mismo sí, pero no ellos, porque no, en su objeto social no está la explotación de hoteles. Claro que sí, a través de otra empresa. No lo sé cómo lo harán, pero lo que está claro es que ahora mismo se supone que, y además tú lo has dicho muy bien, no va a haber ningún técnico municipal que firme una cesión global y conjunta sin mirar y especificar a quién se le cede por el espacio que sea, 30, 40 años, un espacio público de esa manera. Con lo cual yo creo que también las empresas se tienen que acostumbrar de que hay una regla y hay unas normas que todos tenemos que cumplir, que en ocasiones no nos gustan, pues seguramente, pero es lo que hay. Yo lo que sí me parece es que esto, con unas elecciones municipales en menos de un año y demás, de que va a haber más de un vuelco y más de dos, y que tendremos que esperar a 2024 para ver solucionado este problema. Sí, patata caliente importante. La reforma del estadio, la recordarán, en el año 2003. Bueno, la enésima reforma por el estadio fue inaugurarlo y ya se planteó la primera reforma, se quitó la pista de atletismo aquella que había y se empezó a levantar gradas. Bueno, en 2003 se planteó construir un hotel en la tribuna, era la época de Pepe Mellado, si te acuerdas. Pero claro, era el ayuntamiento que lo construía y luego quién lo proponía a una empresa para que lo gestionara. Ahora es que es distinto, es que se ha ido cambiando, como señala Juan muy bien, se ha ido cambiando
el primer plan, el planteamiento inicial, se intenta modificar y adaptar, y no todo es modificable ni adaptable. Y hay cosas que los técnicos han dicho ya que no va a pasar por ahí, porque esto al final tenemos a Griñán en el punto de entrar a la cárcel, por hacer las cosas no de acuerdo a la legalidad y no mirar la letra pequeña de que estoy firmando. Y los técnicos se juegan mucho cuando firman ese tipo de la mesa técnica, la mesa de contratación. Nadie va a firmar este proyecto porque no se ajusta a derecho. Tanto un equipo de fútbol no puede gestionar un hotel, y una empresa privada, una empresa comercial no puede gestionar un campo de fútbol. Con lo cual hay que hacer dos concursos, y lo que quiere González Calvo es explotar en las dos cosas, porque si no, no le ve la punta económica al asunto, que también es muy legítimo. Sí, sí, pero si la legitimidad de, en este caso, sea el club o esta asociación, muy legítima, si eso nadie la discute, pero luego hay una serie de preceptos legales que tenemos que cumplir. Ha habido varias modificaciones, algunas de ellas importantes, de la ley de contratación pública. En fin, que yo creo que los requisitos que hay ahora mismo prácticamente en toda Europa son los que son, y nos tendremos que ajustar a eso, ¿no? Yo creo que un poco off the record, a muchos periodistas nos han contado esta misma película desde hace prácticamente casi 2 años, de al final lo que podía pasar, ¿no? Y lo vemos ratificado ahora con las posturas de uno y otro. Seguramente el ayuntamiento pueda tener la mejor de las intenciones de hacer un pliego, como ha dicho, ad hoc, para que en este caso Unidad Cordobesa, como se llame este club, pues pueda concursar y tenga todas las ventajas del mundo, pero tampoco se puede saltar ni la normativa ni la legalidad. Es muy parecido, y vamos a parar ya aquí porque nos vamos de hora, a lo que va a pasar con Caballerizas Reales, que Córdoba Ecuestre quiere una cosa, pero no se puede lo que quiere Córdoba Ecuestre. Por eso el invento de esta galería, la planta alta, un espacio expositivo, porque no se puede ceder por completo. Ya les anticipo que también habrá un problema cuando llegue el pliego de cesión, porque lo que quiere la empresa no coincide con lo que puede el ayuntamiento, quiera o no quiera, que no sé si quiere, pero es que no puede siquiera. Claro, es que tenemos una legislación y una normativa que tenemos que cumplir, ¿no? Que por mucho que a lo mejor la lógica y el sentido común nos pueda decir, pero nos tenemos que agarrar a eso, y seguramente ningún técnico municipal va a firmar nada ni va a aprobar nada que haya dudas legales sobre ello, ¿no? Sí. Bueno, pues hay muchos más asuntos, y nos para mucho en estos asuntos que son portada hoy. Hay muchos más temas que están en los periódicos, así que como cada día les invito a que bajen el kiosco, compren un periódico, lo lean por internet, lo escuchen la radio, vean la televisión. Juan, te veo ya en septiembre, que hacemos el parón de agosto, así que te deseo unas felices vacaciones. Igualmente, y aquí estaremos en septiembre. Pues aquí te esperaremos. Y a ustedes les veo mañana, que seguiremos esta semana todavía con este programa. Hasta mañana, como siempre, gracias por su atención.